Hola, sean bienvenidos. Hoy estaremos tratando de forma breve e introductoria lo que es el tema de la ley de Ohm. Un texto de referencia que les puede servir, siempre útil y recomendado que ojalá puedan adquirir, son los libros de texto de análisis de circuitos. En este caso, el siempre confiable Boylestad estará de nuestro lado. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos de una vez? Ley de Ohm. Cuando estamos abordando este tema de la ley de Ohm es importante que no solo lo veamos como un contenido en el que tengo dos datos y los despejo en la calculadora para hallar un tercero y simplemente obtener un valor, sino que más bien veámoslo como tiene que ser, la forma práctica, por qué existe la ley de Ohm, cuál es la relación que hay entre las magnitudes que se involucran para poder utilizar esta ley. Es muy apropiado, porque como analistas de circuitos debemos comprender esas interacciones que se están dando entre estas magnitudes para saber, analizar y, por qué no, hasta en un futuro proponer desarrollos de circuitos con un concepto tan básico como este, que es elemental, que cada uno de nosotros pueda dominar, como lo es la ley de Ohm. En términos generales, vamos a hablar de la ley de Ohm como si fuera una ley de causa-efecto y la respectiva relación de proporcionalidad que hay entre la causa, el efecto y una oposición. ¿Por qué suele analizarse de esta forma? Bueno, pensémoslo en la ley de Ohm como que es la que nos ayuda a expresar un flujo de electrones. Para que haya flujo de electrones o ese efecto, que en nuestro caso como ley de Ohm conoceríamos corriente, tiene que haber una interacción entre dos componentes. El primero sería la causa, que en el caso de la ley de Ohm vendría a ser el voltaje, que sería esa presión, esa fuerza con la que van a fluir esos electrones. Sin embargo, también se van a ver afectados por una oposición, que en este caso vendría a ser la resistencia. Ahora sí, hablando de ley de Ohm, este personaje destacado que estamos viendo es George Simon Ohm. A modo de investigación en su biografía podremos darnos cuenta que no solo postuló esta importante ley, sino que también se destacaba como un investigador en las áreas de física molecular, en la acústica e inclusive en la comunicación telegráfica. No está de más poder investigarlo. A modo de ejemplo un tanto jocoso que nos puede ayudar a recordar la relación de la ley de Ohm, esta caricatura es bastante descriptiva. Para que se dé un tránsito de corriente, tiene que haber un voltaje que le está dando esa fuerza, esa presión para poder empujarlo. Pero está la resistencia, que es la que limita, la que dificulta ese flujo de electrones. Entonces vamos a tener aquí lo que es la ley básica fundamental para poder expresar la ley de Ohm. Esa es la ecuación general de la ley de Ohm, en donde vamos a tener que la corriente se calcula como ese cociente que hay entre la tensión y la resistencia. A través de las explicaciones que estaremos dando en este video vamos a ver cómo la tensión, voltaje, diferencia de potencial tal vez la estemos expresando como una E o como una V. En otros videos vamos a destacar o recordar por qué esas diferencias. Regresando aquí a la corriente, la magnitud son los amperios, representados por una A mayúscula. De esta fórmula podemos despejar la tensión, que sería corriente por resistencia. La fórmula nos dice que para encontrar esa tensión, la magnitud se va a expresar en voltios. Finalmente volvemos a resistencia, también derivada de esta fórmula. El cálculo de resistencia sería la tensión entre la corriente y la unidad serían los ohmios, expresados por la letra omega. Un consejo que puede resultar práctico, tal vez nos estemos abrumando un poco pensando que hay que aprenderse 3 fórmulas, pero ¿por qué no seguir a este consejo que se nos presenta? Aprendernos solo una. Voltaje es igual a corriente por resistencia y expresarlo en un triángulo para poder hacer un despeje. ¿Cómo sería? Voltaje siempre arriba y corriente y resistencia abajo. Vir. Algunas personas tratan de encontrarle sentido agregándole pronunciación a las palabras. Entonces puede ser así, esa combinación de letras, dejando la V arriba, la I y la R abajo. ¿Cómo calcularía voltaje utilizando este triángulo? Tapo lo que quiero calcular. Entonces, si lo tengo tapado, ¿qué tengo tapado? Voltaje.
es porque lo quiero averiguar. Entonces, ¿cómo sería? Corriente por resistencia. ¿Por qué? Porque corriente y resistencia están lado a lado. Eso implica una multiplicación. Veámoslo, por ejemplo, en resistencia. Tapo resistencia. ¿Qué me queda? Voltaje y corriente. Pero como está uno sobre otro, sería una división. Entonces, resistencia, voltaje entre corriente. Este circuito que estamos viendo aquí es una forma general de poder presentar un circuito eléctrico simple, en donde una resistencia está conectada directamente a través de una batería. Vayamos aprendiendo o recordando estos detalles de simbología, especialmente lo que tiene que ver con las polaridades. Raya larga significa positivo, la raya corta es el negativo. Esto que estamos viendo aquí indica el flujo, la dirección de esa corriente. Esto es una resistencia, este es el símbolo, normalmente representada con una letra R mayúscula. Y esto que se indica acá, una V con positivo y negativo, es la polaridad de esa caída de voltaje. Un término o un concepto necesario para el análisis que tenemos que tener siempre presente es que para que exista un flujo de corriente, este tiene que ser un circuito cerrado. Noten que si la corriente sale a partir de la terminal positiva, en este caso de análisis, entonces la corriente estaría fluyendo y regresando por el terminal negativo. Si de pronto se topa con una trayectoria que es abierta, muy seguramente no habrá flujo de electrones. Para los detalles de polaridad, vamos a verlo con estos dos ejemplos, el A y el B. Para que haya una polaridad, en el caso número A, se establece la corriente. ¿Quién la establece? El análisis que le vayamos a dar el circuito. Por ejemplo, aquí la corriente está fluyendo de izquierda a derecha, entonces eso quiere decir que el elemento por el lado por donde está entrando es el punto positivo y por donde sale es el negativo. Vean el ejemplo B. La corriente está entrando en el sentido opuesto al ejemplo anterior, en este caso va de derecha a izquierda. Entonces, como entró por este lado, este signo es positivo y aquí es el negativo. De momento, para la ley de Ohm puede ser que no pareciera útil, pero por favor siempre tengamos presentes las asignaciones de esas polaridades, porque más adelante en análisis de otros tipos, por ejemplo malla, superposición, Thevenin, Norton y otros, sí va a ser muy importante que tengamos clara la dirección de esa polaridad, porque puede ser que según el resultado el mismo ejercicio nos esté haciendo corregir la dirección de una polaridad, pero eso lo veremos más adelante. Vamos con un ejemplo. Determina la corriente producida por la conexión de una batería de 9 voltios a una red cuya resistencia es de 2.4 ohmios. ¿Qué habría que hacer? Lo primero es preguntarnos o determinar qué es lo que se está solicitando. Este ejercicio es claro, nos dice que lo que se ocupa es la corriente. Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, corriente es voltaje entre resistencia. Y hacemos una pausa para introducir aquí un concepto de orden que se utiliza mucho en el análisis de circuitos. Si corriente es voltaje entre resistencia, ¿por qué aquí me sale una R en forma de un índice inferior? Eso es nada más para efectos de orden, para que no se vayan a confundir. Esa R ahí me está indicando que es voltaje de la resistencia. Noten que es un subíndice, entonces eso es todo lo que indica, que vendría a ser lo mismo que la tensión entre la resistencia. ¿Cuál tensión? El ejercicio ya me dijo, son 9 voltios. Resistencia, ya la citaba, 2.4 ohmios. El resultado entonces son 3.75 amperios. Consejo. Ubiquen siempre las unidades de cada una de las magnitudes eléctricas que están utilizando. Sean ordenados. Ejemplo número 2. Calcule la resistencia de un foco de 60 watts. Si un voltaje aplicado de 110 voltios produce una corriente de 400 miliamperios. Paso número 1. ¿Qué nos pide el ejercicio? Calcular la resistencia. Entonces ya tenemos la fórmula. El cálculo de resistencia sería el voltaje en la resistencia dividido entre la corriente. Pero quizás alguno de ustedes esté diciendo, ahí está la potencia. Bueno, sí, se podría calcular también con la potencia, pero en este punto no hemos todavía aprendido lo que es el término de potencia, porque si hay una fórmula proporcional también para que por medio de la potencia y uno de estos dos datos se pueda averiguar la resistencia, pero
no es lo que estamos haciendo en este ejercicio. Entonces, este dato para este ejercicio no se ocupa. Eso nos enseña, nos pone alertas a que habrá ejercicios en que normalmente no vayamos a ocupar todos los datos. Sustituimos los valores en la ecuación y atentos con la expresión a la menos 3, ese mili que se nos está mencionando aquí en la corriente, a poder incluirlo en nuestro cálculo, porque si no lo ponemos va a dar otro resultado. Y aquí tenemos que esa resistencia son 275 ohmios. Vamos con un ejercicio más. Se nos presenta un cautín y se nos está pidiendo calcular ese voltaje, esa tensión, caída de potencial que habrá entre sus terminales. Si está fluyendo en el cautín una corriente de 0.5 amperios y la resistencia interna son 220 ohmios. Repasemos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero es determinar qué es lo que me están pidiendo. En este caso me piden voltaje. Por ley de Ohm, el voltaje en esa resistencia se calcula con la corriente y la resistencia, el producto de estas dos. Entonces es un cálculo rápido, sencillo. 0.5 amperios por 220 ohmios me estará dando 110 voltios, que sería la tensión que tiene que haber en estas terminales para que se cumplan estas dos condiciones. Pues bien, con eso llegamos al fin de este video introductorio sobre la ley de Ohm.